pero quería hacer este año una serie de mensajes que nos llevará al día 25. Quería, en vez de solamente predicar sobre el hijo que nació en el pesebre, y vamos a comenzar hoy con el principio, el por qué vino la Navidad, por qué es necesario la Navidad. Y para poder entender eso, hermanos, tenemos que ir a Génesis capítulo 3, porque el comienzo de todo esto comienza en Génesis. Y vamos ahora, hermanos, antes de yo entrar a la predicación de hoy, a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 6. El mensaje de hoy tuve que dividirlo en dos partes porque realmente es el 1 al 24, pero este capítulo y toda la información que quiero compartir está ahí. Hoy vamos a introducir la primera parte, el pecado entrando al mundo. La semana que viene vamos a ver el impacto de ese pecado y eso cómo eso nos afectó a nosotros y cómo nos afecta hoy en día. Para poder entender por qué Jesús y por qué tenemos la Navidad y por qué Él tuvo que venir, cómo Él vino de una mujer, una virgen otra vez, pero Él fue santificado a través del Espíritu Santo en su nacimiento. Para poder entender eso tenemos que ir atrás y entender el fundamento de por qué ese niño en el pesebre tuvo que venir. Amén. Vamos a leer del 3, Génesis 3, del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: claramente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Y el 7, que es el último versículo, no es el 6, es el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gracias. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra. Y yo Señor, oro que tú abras los ojos de cada persona que esté aquí, Señor. Abre sus ojos a la verdad, Señor, del pecado y de la necesidad de tu restaurar este mundo que está en pecado, Señor. Ayúdanos a aprender de los errores otra vez de nuestros padres, Adán y Eva, Señor, y no vivir en pecado. Ayúdanos a vivir a través y ser obedientes a tu palabra, Señor, y no ser guiado o mal guiado por las tentaciones de Satanás. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano. Puede tomar asiento. Ahora, cuando leemos
el libro de Génesis, los primeros 2 capítulos, vemos la creación de Dios, ¿no? Vemos que Dios creó todo. Y cuando termina la creación después de cada día dice la palabra que lo que Él creó fue ¿qué? Bueno. Y cuando terminó con el hombre, dice la palabra que todo lo que Él creó fue muy bueno, ¿no? Y todo lo que Dios creó era bueno. No había ningún pecado en el mundo. Dios creó era a Edén y Él andaba con el hombre en Edén. Él tenía una relación personal con el hombre en Edén. Y había armonía entre Dios y el hombre. Había paz entre Dios y el hombre. Era una relación perfecta entre Dios y el hombre. Ahora, tenemos que entender en su creación, Dios sí le dio libre albedrío al hombre en el aspecto que Dios no nos hace pecar. Él dejó la opción del hombre escogerlo a vivir para él o no. Adán y Eva tenían la oportunidad de decidir no pecar. Otra vez, Dios no creó robots que viven haciendo otra vez y caminando como robots, siendo dirigidos por Dios como robots. Y es un pensamiento hoy en día. Hay muchos que creen que Dios otra vez controla todos nuestros pensamientos, todo lo que decimos, todo lo que hace. No, hermano. Dios, nosotros nos levantamos todos los días y decidimos si vamos a hacer lo que es bueno o vamos a hacer lo que es malo. Eso viene de ti, eso no viene de Dios. Pero sí, Dios dejó la opción del hombre poder escoger. Ahora, el jardín de Edén era un lugar de belleza, un lugar completamente libre de pecado y sus efectos contaminantes. Otra vez, todo lo que Dios hizo era perfecto. Y en este capítulo vemos la introducción al pecado en el mundo. Dios creó todo en los primeros 2 capítulos. Los ángeles también son creación de Dios. El hombre fue el que trajo el pecado. El hombre fue lo que trajo el pecado al mundo. Pero antes de la desobediencia del hombre, había un ángel que también desobedeció. Y otra vez, Dios creó los ángeles, son creación de Él. Y cuando leemos el libro de Ezequiel, vemos que uno de ellos cayó, queriendo ponerse él mismo en el trono de Dios. Satanás, y los ángeles de Dios son creación de Dios. Otra vez, con la voluntad de ellos de poder escoger seguir a Dios. Satanás quería el lugar de Dios y quiso ponerse en el trono de Dios. Y por esa razón, él y un tercer de todos los ángeles cayeron. Y todo esto pasó, parece, entre el primer y segundo versículo de Génesis, porque Dios creó todo. En el principio Dios creó. Satanás está limitado aquí a este mundo. Él no es Dios. Él no es todopoderoso. Pero otra vez, Él es que está ahora mismo reinando en este mundo. El pecado es lo que reina en este mundo. Este mundo se está muriendo activamente. Si tú ves, este mundo
las cosas no se van a poner mejor, se van a poner peor hasta que regrese el Señor. La palabra de Dios dice que Él enseña que Él va a restablecer un nuevo cielo, ¿verdad? Y una nueva tierra. Esta tierra un día terminará. So, tenemos que tener eso en mente, hermanos, que este mundo no es eterno. Este mundo se está muriendo. Nadie vive para siempre en la carne, en este mundo. Todo el mundo muere. Y eso lo vamos a ver en el texto. Es verdad que el Señor dice que no es verdad que todo el mundo morirá. Y eso es otra mentira de Satanás, porque antes de ese tiempo, ellos iban a vivir por la eternidad, para siempre, hasta que entró el pecado. La muerte del cuerpo comenzó en este tiempo. Y vamos a ver eso más mañana, en la semana que viene, que vamos a ver las consecuencias, pero más que te estoy dando un poquito de introducción. Eso es algo que va a ocurrir y ocurre a toda persona. Toda persona muere activamente, físicamente, por el pecado, porque esos cuerpos se están muriendo. Desde el día que tú naciste, tú te estás muriendo. No sabemos el día o los años que vamos a vivir, pero cada uno vamos a morir. Pero lo que se dice aquí, hermanos, y vamos también a ver la semana que viene, cuando leemos el capítulo 3:15, que en esta historia también se establece la narrativa bíblica más amplia de la redención. La redención de Dios comienza en el versículo 15, que propone la victoria de Cristo sobre el pecado. Este es uno de los capítulos, hermanos, más importantes de toda la Biblia, porque aquí es donde nosotros podemos ver la introducción del pecado a este mundo, el comienzo de la destrucción de este mundo. Y vemos aquí por qué Satanás se llama el príncipe del aire, ¿verdad? Porque él, otra vez, por un tiempo, Dios, en este mundo que se está muriendo, Dios le ha dado la autoridad de reinar en este tiempo, hasta que Él regrese otra vez. Pero también vemos cuando leemos Job, capítulo 2, que Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Pero muchas personas preguntan, ¿por qué pasa tantas cosas malas? ¿Por qué gente se muere? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué? Y mucha gente no quiere creer, porque si Dios es tan bueno, ¿por qué deja que esto pase? Porque este mundo, hermanos, se está muriendo. Otra vez, este mundo es pecaminoso, y el pecado es que mata, no es Dios. Otra vez, cuando la gente desea pecar, el juicio de Dios es que dejarlo que lo haga. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 2. Tú quieres vivir en inmoralidad, tú quieres vivir una vida homosexual, el juicio de Dios no es castigar, el juicio de Dios, si es lo que quiere, porque es el deseo del hombre hacerlo, ¿no? El deseo de Dios es el deseo del hombre, y Dios dice, el castigo de él es decir, hazlo. Y los resultados son los resultados de tus acciones, hermanos. Y hasta que Él nos restaure este mundo, vamos a tener malicia, vamos a tener cosas malas. El cristiano no se apura tanto por eso. ¿Por qué? Porque sabemos que este no es nuestro mundo. La eternidad comienza el día que conocemos al Señor, pero durará para siempre, hermanos. Y no va a ser en esta tierra. La palabra de Dios promete establecer una tierra nueva, donde el Señor reinará para siempre, y nosotros vamos a estar delante de Él, reinando con Él, hermanos. Y es lo que enseña la palabra de Dios. Pero, diciendo eso, vamos a ver los 3 puntos del texto de hoy. En el comienzo, o como mejor dicho, la entrada del pecado a este mundo. Primero, el tentador. Y el tentador es Satanás. Y él se encuentra en el capítulo 1. El capítulo 1 dice, la serpiente era más astuta
que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Ahora, vemos también que dice que el serpiente habla. Y muchas personas, los críticos, les gustan a mirar esto y decir, esto es una fábula porque los animales no pueden hablar. Y es lo que la persona que quiere ser crítico de la palabra de Dios es algo que ellos dicen. Pero esto tenemos que entender, hermanos, que esto no es una fábula, esto es una realidad. Satanás es verdad. El serpiente es real. Su habilidad de hablar y su astucia es real. Porque detrás de todo esto está esta personalidad maligna de Satanás, cuya estrategia definitiva fue destruir la buena obra de Dios de la creación, en la creación. El libro de Apocalipsis a Satanás se describe como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eso se encuentra en Apocalipsis 12:9. En cuanto a la astucia y sutileza de Satanás, el apóstol Pablo insta a los creyentes de Efeso de estar firmes contra las insidias del diablo, en Efesios 6:1 o 6:11, mejor dicho. Y también vemos su habilidad de poseer el cuerpo de la serpiente. Tiene su paralelo en el incidente de la curación de un hombre poseído por demonios, donde Jesús permitió que los demonios entraran en el cuerpo de una manada de cerdos. Y eso, si lo quieren ver, lo pueden leer en Lucas 8:32. Además, Pablo nos dice que Satanás se disfrace como ángel de luz, en 2 Corintios 11:14. Por lo que no es razón para no creer que también podría disfrazarse de serpiente. Pero detrás de todo esto, lo realmente importante es creer que Satanás es real, hermanos. Cuando nos enfrentamos al mal en el mundo, no nos enfrentamos a un principio abstracto, sino a una inteligencia, personalidad maligna con un objetivo de hacer mal y tropezar la voluntad de Dios, si fuera posible. Pero es el deseo de Él, porque Él no tiene el poder de hacerlo otra vez. Pero Él trata de usar todos los medios posibles para tratar de parar la voluntad de Dios. Ese es Satanás. Ahora miremos el punto 2, la tentación. Y esto se encuentra en los versículos 1 al 6. O mejor dicho, 1 al 6. Dice la palabra de Dios: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios nos ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y a ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió.
La astucia, hermanos, del serpiente rápidamente se hace evidente en su acercamiento a la mujer. Él le dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Otra vez. Y tú ves que la estrategia del diablo es clara. Primero sembró dudas en la mente de Eva, distorsionando la palabra de Dios. Y tú ves lo que hace Satanás aquí. Él coge la palabra de Dios y le da un poquito de vuelta. Siempre hay un poquito de verdad en que tratan de distorsionar la palabra de Dios. Porque si te dice una mentira clara, tú sabes que no es mentira. Solo él coge la palabra de Dios y dice, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol. En otras palabras, ¿es verdad lo que dice Dios en esto? Otra vez, él está plantando una semilla de duda en ella. Amén. Lo que implica que Dios está mal y demente, o que Él no es tan bueno como ella creía, no es misericordioso como Eva creía. También vemos en su respuesta, le pone una adición a la prohibición original cuando dice, ni lo tocarán para que no mueran. Si ella dice lo que dice en Génesis 2:17, donde no deben de comer del árbol, pero después dice ella, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces ella le añadió un poquito más otra vez, dejando que el engañador tome o dándole razón a lo que él está diciendo. Después vemos que Satanás niega por completo la palabra de Dios. Y él dice, ciertamente no morirán. Una pregunta. ¿Ellos murieron cuando comieron del fruto? Físicamente no, pero espiritualmente murieron ese día. El momento que ellos comieron ese fruto, ellos murieron espiritualmente, y vamos a hablar más de eso la semana que viene, pero también físicamente iban a morir, porque sus cuerpos estaban hechos para vivir para la eternidad. Ellos murieron 2 veces. Murieron espiritualmente inmediatamente y físicamente iban a morir. Y cada uno de nosotros, otra vez, vamos a morir. Y ese es el resultado del pecado de Adán y Eva. Amén. Pero otra vez, él los estaba engañando. Después vemos que Satanás niega por completo la palabra de Dios otra vez. Ciertamente no morirán, le dijo la mujer. El 5 dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta misma estrategia la usa Satanás hoy, con mucho éxito, ¿no? Se puede ver hoy como la palabra de Dios está siendo distorsionada en muchos de los púlpitos hoy en día, hermanos. Hay muchos pastores que predican media verdad hoy, tuerzan la palabra de Dios para darle el sentimiento que ellos quieren ponerle, distorsionando la verdad. Otra vez tenemos gentes o iglesias llenas de personas que no conocen al Señor porque la palabra verdadera no se está predicando de los púlpitos hoy en día. Las personas están siendo engañadas. ¿Es culpa del pastor? Sí, pero también es culpa de la persona escuchando, porque si tú estás escuchando la palabra de Dios y lo que yo estoy diciendo no está en la palabra de Dios, después tú tienes la responsabilidad de pararte y irte, hermanos. No escuchar cosas que no sean de Dios, que no vengan de Dios. Que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 1 al 2. Dice,
Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, más bien hemos renunciado a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Otra vez, el hombre de Dios está dedicado a predicar la palabra de Dios como está escrita, hermanos. No añadirle ni quitarle, como está escrito. Te guste o no te guste, es la verdad. Amén. Amén. Nunca se debe usar ninguna manipulación, hermanos, o deshonestidad cuando uno está predicando la palabra de Dios. Y eso se ve muchos hoy en día, otra vez. Hay una manipulación. Si yo tengo que tratar de manipularte y hacerte llorar y ponerte emocionalmente todas las semanas para tú poder venir para adelante y orar y recibir a Cristo, otra vez, es manipulación, hermanos. Yo te puedo, hay maneras, hay cursos que gente toman para poder manipular las personas y tratar de atraerlos a Cristo en una forma manipuladora. ¿Tú sabes eso? Hay clases que enseñan eso, hermanos. En vez de predicar las palabras y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de la persona. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Ese es el trabajo de Dios. Amén. Ahora miremos el tercer punto, hermanos. La caída. Y la caída se ve en los versículos 6 y el 7. Y los versículos 6 y 7 dice, cuando la mujer vio que el algo era bueno para comer. Tú ves que después de escucharlo, el algo siempre estaba ahí. Pero cuando él le habló, ella vio que el algo era bueno para comer. Ella dejó que él, la influencia de él, otra vez, le cambiara su pensar. Y ahora ella vio ese algo de una manera diferente. Vio que el algo era bueno para comer y también que era agradable a los ojos y que el algo era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Dónde estaba Adán cuando esto ocurrió, hermanos? Al lado de ella. Él permitió todo esto, sabiendo la verdad. Es una falla del liderazgo del hogar. Ese es otro tema. Entonces fueron abiertos los ojos. Ya tú ves, hay una reacción a lo que hizo. Hay un resultado a lo que ellos hicieron aquí, ¿no? Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos se bochornaron, hermanos, de estar desnudos cuando antes andaban y estaban bien. Ellos podían ver otra vez su pecaminosidad. Y cosieron hojas de higuera. ¿Cómo se dice? Higuera. Y se hicieron delanteles. Me está dando feedback. Leyendo esto, hermanos, tenemos que hacer una distinción entre el pecado y la tentación. Estar sujeto a la tentación no es pecado. Sabemos eso porque nuestro Señor fue tentado por el diablo en Mateo 4 y él no pecó. Vamos a leer la historia de el Señor cuando fue tentado. Y esta es una historia paralela. Vemos como él fue tentado y vemos que ella fue tentada,
pero el resultado fue diferente porque él no pecó cuando fue tentado. Y aquí vemos la tentación de él y la ley similar, que fue tentación de afuera, no fue una tentación vino dentro de uno. No había pecado en el mundo en este punto, pero el pecado de Jesús no podía ser interior porque él era santo. El pecado vino de afuera, vino de Satanás. Y en el caso de ellos también el pecado vino de Satanás. Son similares los casos. Pero mira la reacción de Jesucristo comparada con la reacción de Eva y de Adán. Y acercándose, eso es Mateo 4, 3 al 11. Y acercándose, el tentador, otra vez Satanás, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrita está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So, él lo tentó y él les respondió con la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre la pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Y tú ves como él con la palabra de Dios y le da un tuerzo, la cambia un poquito para darle el sentimiento que él quiere darle. Dice, él lo saca fuera de contexto para tratar de otra vez tentar a Jesús a pecar. Y si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sé que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y tú ves otra vez, él sabía lo que él está haciendo era tentarlo a pecar contra Dios, porque lo que él estaba pidiendo hacer iba contra la palabra de Dios. Otra vez, en el 8, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Otra vez, recuerda que Jesucristo estaba en carne. Él tenía los deseos de la carne. Aunque era el Dios perfecto, él podía sentir dolor, él podía sentir la tentación porque él estaba en la carne. Él podía sentir las tentaciones que un hombre puede sentir. Porque nuestro Dios es especial, porque nuestro Dios es como nosotros, en que puede sentir la tentación. Y vemos aquí, dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le sirvieron. ¿Te recuerdas que? Y cuando leemos esta historia tenemos que estar de acuerdo que él estaba ayunando 40 días y 40 noches. Él estaba en un estado humano, físico, muy débil. Cuando estaba siendo tentado, él estaba en un estado muy débil, donde pudiera ser más fácil para él caer. Satanás tuviera victoria si Jesucristo caía de ahí, ¿no? Pero es en la manera que Jesucristo demostró cuando fue tentado, cómo debe de uno reaccionar. ¿Qué debe ser nuestra reacción cuando somos tentados con la palabra? Cuando somos tentados por Satanás. ¿Qué debe ser nuestra reacción? Nuestra reacción debe ser la misma que Jesús. Es usar la palabra de Dios para batallar contra la tentación.
Si yo tengo tentación de mentir, otra vez, yo debo de repetir los textos que hablan de la mente, que la mentira es pecado delante de Dios. Si Satanás me está tentando con la fornicación o inmoralidad, otra vez, yo tengo 1 Timoteo, Tesalonicenses 4, 3 al 8, que habla de que eso es pecado delante de Dios. Vivir una vida que no es piadosa, una vida inmoral. Son los textos de la palabra de Dios, es importante leerla y recordarlas, porque es nuestra defensa cuando estamos siendo tentados por Satanás. Eva tuvo la palabra de Dios porque Dios le dijo en Génesis 2:17 que no comiera de ese árbol. Él le dio un mandato a ellos. Fue el único mandato que le dio. El único. Pueden comer de todos, pero de ese no. Ellos no comían, en vez de comer de todos, querían comer el que Él le dijo que no comiera. Y así es la tentación, hermanos. Pero vemos que estar sujeto a la tentación no es pecado. Una tentación solo se convierte en un pecado cuando la sugerencia o el pensamiento pecaminoso se toma en cuenta y se acepta. Jesucristo no negó aceptar los propuestos de Satanás inmediatamente, ¿no? Eva, en cambio, recibe las ideas que, otra vez, tan sutilmente habían sido puestas en su mente, pero ella decidió por su propia voluntad tomar el fruto prohibitado, y Adán débilmente, en vez de pararse y tomar el lugar que Dios le dio a él como en la cabeza del hogar y decirle no comas de eso, él hizo lo que ella le pidió y comió también. Y el pecado de él fue más grande porque él fue la cabeza del hogar. La serpiente fue responsable de las malas sugestiones, pero la pareja fue la responsable de caer a la tentación y comer lo que Dios le había prohibido, hermanos. Ellos podían negarlo como Jesús, pero no lo negaron. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no negamos lo que nosotros sabemos que es verdad? ¿No? Nadie aquí puede decir que no hiciera lo mismo que hizo Adán y Eva, porque nosotros pecamos de la misma manera todo el tiempo, hermanos. Ninguno aquí es perfecto. Hebreos 4, 14 a 15 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesucristo es nuestro ejemplo, hermanos. Y cuando no vivimos a ese estándar, estamos nosotros mismos pecando. No es un error, es pecado contra Dios, es rebelión contra Dios. Un pecado es rebelión contra Dios, hermanos. Y si dejamos vivir, y si nos dejamos vivir en ese pecado otra vez, no somos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene la responsabilidad de reconocer su pecado y arrepentirse de sus pecados. Pero yendo para estar al capítulo 3, Eva antes de este momento era obediente a la palabra de Dios y se mantenía alejada del fruto. Ahora, al escuchar a Satanás, el tentador, tuvo ella dudas acerca de la palabra de Dios. Tú ves que Satanás te hace dudar a Dios mismo. Satanás te hace dudar la palabra misma de Dios.
Porque cuando tú rompes la palabra de Dios, tú estás dudando que la palabra de Dios es verdad. Porque tú estás creyendo la mentira que Satanás está poniendo en tus mentes, hermanos. Ella recibió las mentiras del serpiente. Al ver el fruto, creció en ella el deseo de lograr otra vez conocimiento. Y otra vez, y quería esa sabiduría. Como él le decía, que la sabiduría que estaba en el nivel de Dios. Yo quiero esa sabiduría. Yo quiero saber lo que Dios sabe. Yo quiero estar al lado. Yo quiero tirar a Dios del lugar y ponerme en el asiento de Él. Es lo que es. Porque cuando yo estoy pecando, yo estoy diciendo, Dios, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo sé mejor. Y voy a hacer lo que yo deseo. Lo que yo siento. A mí me gusta ese fruto y me lo voy a comer. Porque deseo tener otra vez ese conocimiento que tiene Dios. Ese es orgullo, el mismo orgullo que tuvo Satanás. Porque él cayó, hermanos. Fue el orgullo que él tuvo en tomar el trono de Dios. Y nosotros hacemos la misma cosa cada vez que nosotros deseamos que sabemos más que Dios. Y sabiendo la palabra de Dios, la empujamos para el lado y hacemos lo que nuestros cuerpos y nuestros ojos desean, hermanos. ¿No es así? Ella quiso ser sabia. Y ella se olvidó que el primer principio de la sabiduría es que tener temor de Dios. Ella tomó el fruto y comió. El acto externo de tomar el fruto y comer era parte del espíritu codicioso interno de ella. En la tentación exterior levantó y alzó un deseo codicioso interno de ella en querer y desear ese fruto. Mírenlo como lo dice Santiago 1:15. ¿Cómo es que esto ocurre? Después, cuando la pasión ha concebido, y tú ves que ella, en este aspecto, la pasión era ¿para qué? Para el fruto, ¿verdad? Que Dios le dio que no comiera. Pero cuando la pasión ha concebido, da a luz al ¿qué? El pecado. Y cuando el pecado es consumido, engendra ¿qué? La muerte. Otra vez. En el hecho de ellos engendraron la muerte a toda la humanidad. Entró la muerte a todo hombre. Nosotros, otra vez, nacimos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos cuando nacimos, hermanos. Hasta el día que nosotros recibimos a Cristo. Vamos a ver eso un poquito más la semana que viene. Pero, yendo para atrás al capítulo 3, el hombre siguió a la mujer en este acto, otra vez, voluntariamente, de rebelión. Ella fue que lo inició, pero el hecho de él era corregirla y no hacerlo él también. O pararla, ella estaba parado al lado de ella. A muchos le dicen, no estaba realmente ahí, él vino después. No, dice no podría añadirle algo que no está ahí, dice que él estaba al lado de ella. Él pecó. Y después dice el 7, después que ellos comieron, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delanteras. Hubo un cambio de actitud en ellos. En el momento que ellos comieron de ese fruto, vi un cambio total de actitud en ellos. Sus ojos fueron abiertos. Tú ves que ellos, su reacción cambió
hacia ellos y Dios. Ellos tenían una relación amorosa con Dios en el jardín, ¿no? Ellos tenían una relación íntima con Dios. Y tú ves que el momento que esto ocurrió, la relación entre ellos y Dios cambió totalmente. Adán y su esposa ya no se sentían cómodos en la presencia de Dios, vemos aquí. En lugar de disfrutar de la comunión con Dios durante las tardes, eso ya paró. Ellos tenían miedo y tenían vergüenza enfrentarse a Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué fue su reacción? Esconderse y taparse. Ellos estaban bochornados, hermanos, y tenían temor. ¿Por qué? Porque sabían que pecaron, hermanos. Sabían que hicieron el mal delante de Él. Y trataron de esconderse entre los árboles que Dios les había dado a ellos. ¿No es así con nosotros? Cuando nosotros pecamos, tratamos de esconderlo. A veces tratamos de esconderlo de Dios, como Él no lo va a ver, como Él no sabe lo que está ocurriendo. Él sabe. Tú puedes tratar de esconderlo todo lo que tú quieras. ¿Tú no crees que Dios supo lo que ellos hicieron? Sí, Él sabe todo. Lo que ocurrió ahí, otra vez comenzó algo y empezó algo que se ve a través de toda la palabra de Dios. Y vemos que la redención de Jesucristo comienza en Génesis. Ya vamos a ver la segunda semana, la semana que viene, Génesis 15, ya vemos la voluntad de Dios de traer un redentor para redimirnos de nuestros pecados. Otra vez, ahí después de lo que ocurrió, porque Dios sabiendo todo sabía lo que iba a ocurrir y lo que iban a hacer, pero ya tenía un plan para restaurar a la gente que eran de Él. Amén. Pero nosotros como cristianos debemos de no vivir en pecados. Sabemos que ya estamos en el otro lado de Jesucristo. Ella vino y nos redimió de nuestros pecados. Ahora, como cristianos, ¿cómo es que yo debo de vivir mi vida? Nacimos en el pecado, recibimos a Cristo y ya no deseamos vivir en pecado más, ¿verdad? Pero todavía la tentación va a venir, ¿no? Todavía vamos a ser tentados todos los días por Satanás. ¿Y qué es la responsabilidad del cristiano hoy en día? Es lo que tenemos que preguntarnos. Ya le dije otra vez, conocer la palabra de Dios para poder batallar los ataques de Satanás. Y también debemos de ¿qué? Someternos a Él y resistir a Satanás y huir el pecado. Huir, gracias. Ahora, esto lo podemos ver en Santiago 4:7. Y Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse ¿a quién? A Dios. Resistan pues al diablo. Uno debe de ¿qué? Someterse primero a Dios y resistir al diablo. ¿Qué hago primero? ¿Qué es lo primero que hace un creyente? Someterse a Dios. Buscar de Él. Porque Él es que me va a dar el poder de poder resistir. Uno en su propio poder nunca va a poder resistir a Satanás. Pero cuando Dios está en nosotros, podemos resistir cada minuto de cada día, hermanos. Tenemos todo el poder de Dios en nosotros. Amén. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros resistimos en el poder de Dios? ¿Qué va a hacer Satanás? Huir. Cuando Él está huyendo es porque ustedes están dándole el oído a Él y le gusta lo que Él está presentando y le está dando idea de hacer lo que Él pide, ¿no? Cuando Eva tuvo esa oportunidad de escuchar y en vez de huirse,
ella dijo, dime más. Y cuando llegó el tiempo, comió del fruto y comió y pecó, ¿no? Ella tuvo el tiempo otra vez como David. David cuando estaba viendo a Betsaida, él estaba mirándola a ella se estaba bañando encima de ¿cómo es el rooftop? El techo de un edificio. El minuto que él la vio, él sabía que estaba mal. ¿Y qué hizo él? ¿Él se huyó? No, él siguió mirando. Y después el deseo creció en él. Y después él la llamó y se acostó. Y ya sabemos la historia de eso. Pero el pecado, otra vez, la tentación vino. Y él tuvo el tiempo de ¿qué? De oírlo, de rechazarlo. Y ese, otra vez, es lo que nosotros debemos hacer. Someternos a Dios para poder resistir al diablo, para que él pueda huir de nosotros. Amén. Cuando los malos pensamientos, hermanos, no entran a nuestras mentes, debemos de reconocer de dónde vienen y no permitir que nos dé poder o poderán, ¿verdad? No nos dé poder y no darle poder a ese pecado en nuestras vidas. Debemos de guardarnos en Cristo y no codiciar las cosas y desear las cosas que no vienen de Él. Voy a terminar con este texto, hermanos. En 1 Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Y la palabra de Dios dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mi codicia nunca debe ser para las cosas de este mundo. Mi codicia debe de siempre ser Él. ¿Qué es tu codicia, hermanos y hermanas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué son los deseos tuyos? Porque cuando el Señor es mi deseo, otra vez, Él me va a dar lo necesario para yo vivir, ¿no? Es malo comprar cosas y no, pero cuando la codicia es cuando ese deseo, otra vez, es mi único deseo. Tú sabes, cuando uno desea pecar, yo quiero comprar algo y otra vez, nada más importa hasta que yo tenga lo que yo deseo. Yo veo una mujer, yo no voy a pensar de nada más hasta que yo obtenga esa mujer. Yo otra vez, lo que son homosexual, yo deseo una persona el sexo opuesto y otra vez, yo amo eso y quiero que la persona que tiene su mente atrapada en ese pecado no tiene su mente en las cosas de Dios, hermanos. Y ahí es donde empieza la codicia, cuando Satanás dice, mira esto. Y en vez de decir, no, decimos, enséñame más. Y ahí, otra vez, Él te va a dar más, hasta el punto que tú cometes lo que tú estás viendo. Ustedes saben que en inglés, homicidal killers, la gente que matan personas, homicidas, como Ted Bundy y estas personas. ¿Sabes que estas personas, cómo ellos comienzan? Ellos comienzan matando gente. ¿Sabes que Ted Bundy comenzó mirando cuando era un niño, encontrando un libro de pornografía? Y eso, el deseo de eso creció y tenía que comprar libros otra vez más pornográficos y más explícitos, hasta que él tuvo que hacer los hechos que estaban ahí, hasta el día que él empezó a matar a las personas. Pero comenzó, y él lo dijo en el testimonio de él. Él vino a conocer al Señor a través de James Dobson en prisión, antes de morir. Y él dijo, empezó con un libro simple de pornografía. Entonces el pecado siempre empieza pequeño, hermanos, pero crece hasta la muerte de Dios. Y tenemos que cuidarnos. Amén. No amen el mundo ni las cosas de este mundo.
Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, otra vez lo que nosotros deseamos en nuestra carne, la pasión de los ojos, lo que nosotros vemos y deseamos y queremos comprar, aunque no tenemos el dinero, vamos a comprarlo anyway, porque yo lo deseo. Y la arrogancia de la vida no proviene de ¿qué? Del Padre. Cuando yo estoy viviendo las pasiones mías, las pasiones de la carne, las pasiones de lo que yo estoy viendo y la arrogancia de la vida, eso no viene de Dios. Eso viene de mí y de mis deseos y lo que yo quiero, lo que yo deseo. Amén. Si no, eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Otra vez, que esto sea nuestra oración. El mundo pasa. Todo lo que yo deseo va a pasar. Yo no me voy a morir si no me compro un carro del año. Otra vez, si veo una mujer que es atractiva, voy a mirar para allá. Si veo dinero ahí que no es mío, no lo voy a tocar. Porque todas esas cosas pasarán. Son cosas materiales. Son cosas que no necesito. Son deseos que no necesito. Pero sí lo que necesito es el Señor. Y a vivir a través de la voluntad de Él. Porque Él permanecerá para siempre y los que son hijos de Él también permanecerá para siempre. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Y oramos, Señor, hoy en día, Señor, que tú nos ayudes a entender el poder del pecado, el poder de la tentación. Y ayúdanos a no creer que tenemos el poder nosotros mismos de poder pararnos. Entender que el deseo tuyo es vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo de tu palabra. Y danos la habilidad, Señor, de crecer en conocimiento de tu palabra para poder batallar los ataques de Satanás, la tentación que viene de él. Ayúdanos otra vez a estar en ti, Señor, vivir en ti, Señor, para poder batallar estas tentaciones y huirnos de él, sabiendo que nosotros en nuestro propio poder no podemos, Señor. Caeremos como Eva cayó. Nosotros no somos mejores que ellos. Si fuéramos nosotros, cayeron nosotros también, Señor. Sabemos que solo en el poder tuyo podemos vivir una vida santa. Ayúdanos a vivir vida santa en ti, Señor. Oramos por nuestro nombre, Cristo. Amén. Amén, hermano.